Bueno, entonces vamos a ir a Casa de Viudas parte 3. Los que quieren ir buscando, pueden buscar Lucas 4, 24 al 28, que también ahora lo van a ver en el PPT. Y en Lucas 4, ahí 24 al 26, perdón, no 28, hay una frase que a mí me apasiona escuchar, que fueron palabras de Jesús, donde él dijo de la siguiente manera: muchas viudas había en Israel en el tiempo de Elías, pero el profeta fue enviado a una. Y esto me hace pensar mucho en posición y postura. Repito, miren y sientan como que resuena dentro del espíritu de cada uno. Muchas viudas había en Israel en el tiempo de Elías, pero el profeta fue enviado a una. Mientras escuchaba hoy a ustedes hablar, creo que era Eve y algo también Samantha, se me venía un poco la frase que algunas veces uno escucha de la gente: todos somos hijos, hay muchos pastores, hay muchos hijos, y como que la gente tiende a generalizar y a buscar la manera de como que todos estuviéramos en el mismo lugar. Y si bien todos tenemos la misma posición, no todos tenemos la misma postura. Escuchábamos al doctor Ben hablar eh, de que un padre espiritual te puede ayudar con tu posición, pero no con tu postura. El que tiene que cambiar la postura es uno, ¿sí? Entonces, es muy interesante esto entender que si bien ante Jesús y ante el Padre, al recibirlo a Jesucristo como nuestro Salvador, todos tenemos la misma posición, no todos tenemos la misma postura, porque nosotros marcamos ese cambio y nosotros marcamos y hacemos esa diferencia. También me encanta comprender esto, que fue un concepto que quizás a veces se malentiende. Y todos dicen, en el reino no hay jerarquía, o en el reino no hay mejor, ni peor, ni más alto. Es cierto, delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Pero ¿saben una cosa? En el reino no hay jerarquías, pero sí en el reino hay rangos. Y de acuerdo a los rangos debemos operar con nuestra honra también. Por eso, por ejemplo, cuando en Corintios habla de los apóstoles, dice: sean ellos primeros en rango, en lugar, en tiempo. Esa palabra en el original, cuando dice primero apóstoles, ¿sí?, habla de primero en un lugar, en un rango, en un tiempo, primero en todo. Entonces, repito, en el reino, aunque no podemos hablar de jerarquías, como lo hablamos en una empresa o en un gobierno natural, sí hablamos de rangos. Era un lugar para la viuda y había un lugar para el profeta. Es más, dentro de la nación de Israel había un lugar para el que había nacido en Israel, había un lugar para el que había nacido de padre judío, había un lugar para el huérfano, para el extranjero, y había un cuidado especial de Dios eh, para diferentes extractos sociales, como compartimos el lunes pasado. Entonces, si bien para Dios todos somos iguales de importantes y amados por Él todos por igual, todos tenemos diferentes rangos, hay diferentes rangos también, y ese rango tiene que ver con la tarea o la asignación que nos ha sido conferida. Entonces, vamos ahí a ir a leer Lucas, capítulo 4, del 24 al 28. Dice así exactamente Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. Había una situación. ¿Cuál era la situación? Era un tiempo de cielos cerrados. Pero aún en los peores tiempos, Dios observa a quién enviar y a la casa de quién enviarlo. Pero algo vio en el corazón, en la postura de esta viuda de Sarepta, para elegir a ella como quien recibiría al profeta.
Y decía al principio, en la introducción, que muchas veces la gente dice, hoy todos somos hijos, todos son pastores, pero va a marcar tus cielos abiertos, tus cielos cerrados, de acuerdo a tu postura. Y aún en momentos de cielos cerrados, puedes hacer la diferencia como la hizo Elías y como la hicieron la viuda, porque estaban unidos en pacto y marcaron una diferencia aún en tiempos de cielos cerrados. La crisis no era solo para el pueblo en general, sino que también tocó al profeta. El profeta no estuvo exento a la crisis, ya que el arroyo se le secó como consecuencia de la sequía. No había provisión para él desde la tierra. Y fue entonces cuando se soltó una instrucción de parte del cielo para guiarlo hacia la provisión del cielo, para alcanzar la provisión del cielo. Encerrada en una instrucción divina, una instrucción de parte de Dios, está la llave para sobresalir con el favor de Dios en medio de cualquier crisis. Miren lo que sucedió con Elías y la viuda de Sarepta. Lo encontramos ahí en Primera de Reyes 17, del 7 al 9. Vamos a Primera de Reyes 17, del 7 al 9, que dice de la siguiente manera. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué era el arroyo? El lugar de provisión. En el tiempo de cielos cerrados, Dios le mandó al profeta que en ese arroyo él iba a mandar cuervos y en ese arroyo iba a ser su sustento. Pero hubo un día que Dios dijo, basta con el arroyo. Dios muchas veces cambia su forma de operar, su forma de proveernos, su forma de sustentarnos. Y en el versículo 7 vemos que lo cambió para Elías. Entonces, cuando Dios cambia su manera de operar, tiene una palabra directiva, tiene una instrucción para nosotros que cambia. 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, y vamos a centrar nuestros 3 pasos que tiene que dar Elías. La palabra de Jehová vino diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí que yo he dado orden, una instrucción, un mandato allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a desglosar este versículo 9. Primera orden que Dios le da al profeta. Levántate. Levántate. La obediencia, ahora sí podemos avanzar, solo se manifiesta por medio de una acción, un cambio de postura, un esfuerzo personal, una disciplina. El término levántate en el original está hablando de la idea o conlleva la idea de volverse poderoso. Por medio de levantarme me vuelvo poderoso. Cuando a pesar de cualquier circunstancia adversa, hasta incluso un cielo cerrado, ponemos acción a nuestra fe y cambiamos nuestra postura, somos empoderados. El hecho de levantarme, el solo levantarme, no sé cómo, no sé con qué fuerza, diciendo como el apóstol Pablo, en mi debilidad soy fuerte en ti. Me levanto, mi acción, para algún lado voy a agarrar, pero solo me queda ir hacia adelante y no para atrás. En esa acción, Dios me empodera. Por eso la idea implícita en el verbo levantarse, ahí en el original hebreo, está implícito el término, el concepto de volverse poderoso por medio de ese levantarme. También este término implica imponerse. Nada que ver con de pasar desapercibido, pasar oculto, que nadie te vea. Imponerse, como Ruth. Establecerse, ser probado, persistir, entrar en escena. El que entra en escena no se queda como parte del público. El que entra en escena no se queda detrás del telón. Se pone ahí a actuar, a protagonizar, a accionar. Número 2, segunda parte de la instrucción al profeta. Ve a Sarepta. Él debía salir de su último lugar de provisión. Su último lugar de provisión había sido el arroyo de Crit. Él debía salir de ese lugar. El arroyo hasta ese punto había sido su lugar de provisión. En ese lugar Dios lo había sustentado. Pero ahora el viejo lugar donde moras pudo haberte ayudado por un tiempo, pero ha caducado, ha vencido. Dios te está dirigiendo de una manera diferente en este tiempo. Eso lo vimos en la pandemia. Muchas cosas que resultaban financieramente potables dejaron de serlo de la misma manera. Por ejemplo, en el plano
económico. Ve a Sarepta, debía salir de su lugar de provisión. Avanzamos. Antes de que el profeta fuera a Sarepta, Dios le había dado órdenes a una viuda para que lo sustente. Entonces, antes de él moverse, Dios ya tenía la salida y Dios ya tenía armado, como que tenía puesto los puntitos cada uno en su lugar para que se llegue al objetivo. Levántate, vete a Sarepta de Sion, mora allí. Son las 3 indicaciones, las 3 órdenes. Me encanta saber el significado de las palabras y sobre todo de los lugares. ¿Saben qué significa Sarepta? Significa refinería. Refinería. Por ejemplo, podemos hablar de una refinería de petróleo, una refinería de azúcar. ¿Qué conlleva el término refinar? Nada más y nada menos que hacer algo puro, convertir algo en algo puro. Eso significa Sarepta y ahí lo tienen en la slide, en la filmina. Qué extraño para un hombre de Dios tan poderoso como Elías tener que tomar una postura de humildad para ir, se pusieron a pensar, un hombre tan poderoso, primero un hombre que se podía proveer a sí mismo, podía trabajar, podía valerse por sí mismo. Sin embargo, Dios en el momento de sequía lo manda a que busque la ayuda de una mujer y encima de una mujer viuda, de una mujer necesitada, de una mujer en problemas. Era viuda, tenía problemas económicos gravísimos, tenía a cargo su hijo. Ideas que solamente se le pueden ocurrir a Dios. Número 3. La tercera acción era la acción de morar. No solo te pide que te levantes, que vayas a ver a la viuda en Sarepta, que es el lugar de donde te voy a refinar, donde te voy a purificar, donde te voy a probar, donde te voy a hacer que te humilles, sino que voy a pedir que ahí mores, que te quedes, que habites. Recordemos que morar, como dice acá la filmina, tiene que ver con la idea de casarse o establecer un pacto. Se quedó a morar por un tiempo en la casa de esta viuda. Esta fue una instrucción muy específica a un profeta. Esto no nos da bala a cualquier hombre de Dios o cualquier líder ahí a golpear la casa de cualquier mujer que ande por ahí y pedirle dinero. Esto está una vez en la Biblia, ¿sí? Y para un propósito específico con una dirección específica. No me echen la culpa a mí que andan pidiendo cosas por ahí, algún hombre por allá o por acá. Primera de Reyes 17:10 dice, entonces él se levantó y fue a Sarepta, o sea que obedeció. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella, o sea, ella también obedeciendo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Hubo algo tremendo que se produjo porque ambas obediencias se confabularon para bien, o sea, se unieron ambas obediencias, se amalgamaron la obediencia del profeta y la obediencia de la viuda. Cuando el profeta entró a la ciudad, esta mujer viuda de Sarepta no estaba relegada o escondida en cualquier lugar, sino que estaba trabajando en la puerta de la ciudad, buscando una solución para su casa, recogiendo leña. Buscando una solución para su casa porque estaba recogiendo leña. Él, el profeta, la halló en la puerta de la ciudad. En las puertas de las ciudades se gobernaba. Las puertas de la ciudad eran lugares claves para los ancianos de las ciudades, los líderes de las ciudades, los atalayas de las ciudades. Vamos al versículo 12. Sí, el que sigue. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora yo estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y luego nos dejemos morir. 13. Elías le dijo, no tengas temor. Se dirigió primero a su espíritu, perdón, a su alma porque su alma la estaba condicionando, mejor dicho. Ve como has dicho, pero hazme a mí primero, principio de primicias. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela a mí. Y después harás para ti y para tu hijo.
O sea, primero fue a su alma, porque le dijo, no temas temor, que nada te impida escuchar mi palabra, y luego le sembró una palabra en su espíritu, dándole una instrucción e incentivando la fe de ella. No solo que voy a comer yo, sino que vas a comer vos y va a comer tu hijo. Entonces, luego de que el profeta le pide que le dé de comer a él primero un bocado de pan, ella le responde que no tiene ni una pequeña torta, solamente lo que tengo es un poco de harina y un poco de aceite. Ahí dice en el versículo, creo que es el 13, anda para atrás en el 13, por favor, Samantha. Dice, no, creo que es el 14, solamente tengo una, no, en el 12, ahí lo encontré. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Ese es solamente, la versión en inglés, la King James dice, pero tengo un puñado de harina. Me encantan los peros o los sin embargo en la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué veo en esta mujer? Muchos de nosotros, quizás cuando el profeta te pide que le hagas un pan cocido, que le hagas una torta, le decís, no, no tengo ni para mí. Y nos quedamos ahí. Ella añadió un pero. Hay una solución. Podemos hacer un plan. Podemos buscar un plan B. No tengo el producto final, pero tengo la materia prima con la cual puedo llevar adelante esa torta. Ahí la fe de ella comenzó a agitarse, porque estuvo dispuesta a obedecer. Ahí está la postura de ella. Muchas veces se nos demanda, se nos instruye a obedecer cosas y enseguida ponemos la excusa. No puedo hacerlo. Y no vamos al pero, no vamos a la materia prima, no vamos a decir busco un plan B, busco una solución. Nunca te atrevas, te animes a darle un no a un hombre de Dios, a un enviado. Porque si Dios te está hablando, te está dirigiendo, te está dando una instrucción, aunque parezca que es un imposible, porque para ella parecía un imposible, puede haber un plan B, puede haber otra forma de lograrlo por otro camino quizás. Entonces, en este caso vemos encerrado en ese pero la obediencia de esta mujer, que aunque no tiene lo que el profeta le pide, sí tiene la disposición, la postura para obtenerlo. Hay algo más poderoso que tener materia, sustancia, es tener postura. Muchos tienen materia y sustancia a granel, enorme, pero no tienen la postura de la disposición. Por eso Jesús, cuando ve la generosidad y la disposición y la postura de una viuda que solo tenía una moneda, ofrendó ella más que muchos otros, porque ofrendó desde su pobreza, fue generosa. Entonces, repito, hay algo más valioso que tener sustento, que tener sustancia, que tener algo para dar. Es darte a vos mismo a través de dar tu postura y dar tu disposición. Muchas veces podemos no tener lo que nos piden, pero sí tener el potencial o la materia prima para alcanzarlo. No podemos darnos el lujo de retener nada de lo que Dios nos pide o de lo que nuestro hombre establecido nos está pidiendo. Sobre todo cuando realmente somos guiados, nos damos cuenta que es Dios el que está hablando. Versículo 15, avanzamos. Acá hay algo terrible que manifiesta esta mujer. Dice, entonces ella fue e hizo como Elías le dijo y comió él, ella, su casa y muchos días. Se abrevió excusas, explicaciones. Yo digo, las excusas son de los perdedores. Las excusas son de los que no quieren obedecer. Los titubeos, bueno, pero la razón entra en juego. Ella accionó, ni pensó, no razonó. En la instrucción de un enviado se encuentra escondido el secreto de tu milagro, muchas veces. Tu obediencia por medio de tu acción sin cuestionar puede y será la llave de acceso a ese milagro. Esta mujer se había colocado en obediencia bajo la cobertura del profeta. A tal punto fue su obediencia que cuando luego vemos que su hijo queda sin aliento, porque prácticamente su hijo se le muere, lo primero que hace es recurrir al profeta. Sabía de dónde venía su sustento, su cuidado, su protección, la configuración de paternidad que la iba a sacar a flote, porque ya la había sacado una vez anterior. Vamos al versículo 21 y 22, si lo tenemos ahí. Y dice, y él, cuando murió el niño,
él, hablando de el profeta Elías, se acostó o se tendió sobre el niño 3 veces, que clamó a Jehová y dijo: Dios mío, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Para revivir al niño, para traer de vuelta a la vida al niño, se necesitó que Dios escuchara la palabra de Elías sobre el niño. La mujer le dio un niño muerto, pero el profeta le devolvió un hijo vivo. Si se prestan atención ahí, el doctor Benja lo enseñó una vez, cuando la mujer se lo entrega, se habla de un niño, pero cuando se lo devuelve el profeta, se habla de un hijo. Un cambio, un convertirse, una madurez. Saltamos al versículo 24, que dice de la siguiente manera: entonces la mujer dijo a Elías: ahora, no antes, conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Por medio de esta gran prueba que esta mujer atraviesa, nada más y nada menos, las peores, creo que puede vivir una mujer, una madre, que es perder a su hijo, esta mujer llegó a conocer que Elías era un verdadero hombre de Dios y que la palabra de Jehová era palabra presente, era palabra verdad en él. Volvamos a entender un poquito el ambiente espiritual que acá se está viviendo. Una mujer desamparada, en deuda, viuda, necesitada, le da lugar, le da albergue, le da posada al profeta y todo en su vida cambia, nada es igual. Esta mujer también le dio morada como otra mujer. ¿Se acuerdan? La tsunamita de la clase anterior. Volvemos a recordar y con esto ya cerramos. ¿Qué pasó con la tsunamita? Si bien ella no era una viuda, tenía a su marido, pero parecía como que estaba operando como una viuda, porque el marido no lo vemos que hable, que accione, que se le ocurra una idea, que se le ocurra una solución, que se conecte con el hombre de Dios. Ella actúa como una viuda por la ausencia de su marido. Muchas iglesias están viudas porque no tienen una paternidad, tienen un líder pero no un padre, y otras tienen un líder pero es como que no existiera, parece que no ejerce el liderazgo, no ejerce su corazón paternal, no sigue los principios de paternidad, entonces como que lo tiene pero no lo tiene. Entonces la mujer tsunamita, aunque tenía a su marido vivo, tenía que accionar como una viuda porque tenía que buscar ella salir del montón y ella marcar una diferencia por su propia percepción espiritual y no por la guía de su esposo, porque su esposo parecía silencioso, mudo, entumecido, no sé qué le pasaba. A ella se le ocurrían las ideas. Es una iglesia que ella quiere accionar. Es símbolo de una iglesia de alguien, un hijo que quiere hacer algo para cambiar y no quedarse en medio de la crisis, de la situación deficiente que se estaba viviendo. Entonces, si bien ella no era viuda porque su marido vivía, de alguna manera sufría también debido a la ausencia o la poca reacción de su esposo. No se trata solamente de tener marido o de tener paternidad, sino de tener la correcta paternidad, la real paternidad, sustentado en lo que hoy se está estableciendo en la palabra. Si vamos de vuelta al pasaje, lo encontramos y lo hemos leído el lunes pasado en 2 Reyes 4, del 8 al 12. Y de vuelta, me gusta esto del significado de los lugares. Dice esta mujer que pertenecía a Sunem. Sunem no es nada más y nada menos, creo que no lo dije, un lugar de reposo doble o de doble descanso. Esta mujer le hizo honor a su lugar. Es como que si era Argentina tenía el mejor mate, tenía el mejor asado. Ella era tsunamita y dijo: el mejor lugar de reposo que puedo hacerle a este hombre le haré. Quizás sea sencillo, no tengo riquezas, pero lo haré en un lugar alto. Le pondré sobre los muros, sobre las paredes de la casa, un aposento alto. Le pondré la mejor cama, la mejor silla, el mejor candelabro, la mejor mesa. Significado de Sunem:
lugar de doble reposo. Tengo que buscar un lugar donde este hombre repose, un lugar donde no esté preocupado, un lugar donde no esté nervioso, un lugar, tengo que hacer todo para que él disfrute de modo tal de que su gracia, su unción, su poder, su asignación del cielo en la tierra pueda ser soltada con libertad, porque no hay nada que que lo vaya a tener preocupado o distraído. Ella percibió y discernió que el profeta era un santo hombre de Dios. Le dijo a su esposo eso. Y ella también fue la que accionó en base a la idea que se le ocurrió, mientras el esposo no decía nada. Eso lo tenemos en los versículos. Aparentemente él se quedó en silencio ante un liderazgo que le falta discernimiento, poder de decisión y acción. Se levanta una iglesia viuda, una iglesia que a pesar de tener esposo está ausente, pero ella se decide posturarse a pesar de que no ves acción en el liderazgo, porque quiere capturar la gracia de ese profeta. No quiere perderse lo que ese profeta viene como enviado de parte de Dios a ofrecerle. Por medio de ella edificaron un lugar alto, llamado aposento, para este varón. Se garantizó que la cobertura correcta estuviera establecida sobre su vida. Le dio lugar de honra a la gracia paternal. Hizo todo su esfuerzo para honrarlo, para hacerlo sentir cómodo, para hacerlo sentir bien y para que no sea ya más una visita, sino para que él habite en su casa. Pasar de invitación a habitación. Dice que él siempre la visitaba porque ella le rogaba que la viniera a visitar. Pero ahora voy a hacer algo más. Te voy a hacer una trampa divina, una trampa santa, profeta. Te va a gustar tanto el lugar alto que te voy a preparar que no vas a venir a comer la cena, te vas a quedar. El profeta pasaba siempre como un visitante, dice ahí la Filmina, para luego comenzar a morar en su casa. Pasó de ser una visita a ser alguien que moraba en su casa. Pasar de invitación a habitación es lo que Dios está pidiendo de parte de nosotros. Las preguntas que les hago para terminar están ahí también para presentar. ¿Tenemos un aposento de paredes para los enviados que se nos presentan? ¿Qué era un aposento de paredes? Eran las paredes, conectan al enviado, ¿sí?, que está en el aposento, con el fundamento. La gracia de esa gracia paternal se transforma en aquello con lo cual somos sustentados, somos forjados, somos establecidos, nos podemos parar en esa gracia paternal porque nos está sustentando desde el lugar alto, desde el aposento. Segunda pregunta, ¿es la paternidad nuestro sostén para vivir según los fundamentos, según las doctrinas? Están ligadas las dos preguntas. Tercera pregunta, ¿tenemos mesa, silla, candelero y cama para proveer a nuestro enviado? ¿Le hemos provisto el espacio para que Él con total libertad nos brinde de su gracia, de su unción, de todo lo que Él tiene para Él, para darnos? Y acá me vienen las palabras de David, cuando él dice, no me presentaré ante mi Dios con mis manos vacías. Y ahí está también Abraham, o también Noé, que cuando se iban a presentar delante de Dios para escuchar la voz de Dios, para ver cómo Dios se iba a mover en el próximo nivel, le ofrecían una ofrenda, ofrecían algo de su propio esfuerzo. Buscaba, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a buscar a Dios ofreciendo algo, ofrendando, dando, siendo generosos con sus sacerdotes. Número 4. ¿Tenemos un pacto de intimidad, un lugar para reposar y escuchar a nuestro enviado? Sin que nada nos distraiga, sin que nada nos estorbe, sino recibiendo todo lo que Él tiene para sembrar en nuestro corazón. Muy bendecidos. Esta es la parte 3 de Casa de Viudas. Hasta acá llegué. Si se me ocurre alguna otra cosa, lo enseñaré en otro momento, pero esto es lo que había en mi corazón y realmente tenemos que repensar y revalorar este tema de la honra, este tema de la recepción y ponerla en el lugar correcto, sin entrar en adulaciones incorrectas, sin entrar no quiero dar una ofrenda especial porque quiero el favoritismo de ese hombre de Dios. No, nada extraño, en su lugar correcto, en su medida correcta, como una expresión de decir, quiero hacer un lugar para que tu palabra
habite en mi vida. Sí, que cuando vayamos ante los enviados, aquel que te presenta palabra presente, aquel que te brinda la palabra, aquel que te enseña que tu ofrenda, que tu generosidad, que tu lugar en tu corazón y también por medio de tu sustancia, no sea para buscar algo egoísta, sino que sea de pura generosidad y de pura honra, decir, yo honro a quien Jehová honra y a quien Jehová me bendice, con quien Jehová me bendice y a quien Dios me envía. Esta fue la actitud de la tsunamita, esta fue la actitud de la mujer de Sarepta de Sion. Total obediencia, porque sabía que en ese enviado había un don, había un regalo, había una gracia, había algo para soltarles y las primeras beneficiadas iban a ser ellas.